Una semana más nos encontramos con Risa para seguir hablando de todos esos temas que nos interesan. Y si recuerdan, la semana anterior estuvimos hablando de todos los accesorios de ortopedia que podíamos necesitar, sobre todo para el tren inferior, pues hoy nos toca hablar del tren superior. Hola Risa, ¿cómo estamos? Muy buenas, aquí. Bueno, pues comenzamos y yo creo que vamos a comenzar por el primero y más quizás demandado o que más soluciona, porque siempre tenemos problemas de espaldas, de lumbares, estamos siempre corcovados, al final decimos, ay, algo que me tenga la espalda, ¿eso existe? Sí, se llaman espaldilleras además. Vale. Las espaldilleras es un accesorio, o bueno, una ortesis, pero más fácil es accesorio ortopédico, que nos colocamos en los hombros y nos lo ajustamos en la zona del tronco. Suelen ser elásticos o ligeramente flexibles y entonces es un recordatorio postural. Es como si llevaras una mochila muy cargada y te colocas los hombros así en vez de estar así, ¿vale? Se lo ponen mucho los niños que cuando están estudiando acaban enroscados sobre el folio, se lo ponen mucho las personas que salen a caminar para ir con mejor postura. Es un recordatorio postural, en ningún momento puede inmovilizar. Vale. O sea, no es un inmovilizador, sino tú puedes hacer movimientos, claro, no te pueden inmovilizar la musculatura porque si no pierdes musculatura como cuando tienes una escayola. Es simplemente que si tú intentas hacer así, él tira de ti para detrás y te recuerda que ya te estás pasando de postura, ¿vale? Habrá, supongo que también unas indicaciones de tiempo determinado de ponerse o... Es un recordatorio postural. Hombre, no vas a estar mañana, tarde y noche con él, pero en los ratos en los que tu postura suele ir claro, poniéndose rara. Nos vamos curvando, nos está saliendo la peta. Directamente así. Esto, claro. Cuando estás hasta cansado y ya te pones, pues eso, te ayuda a colocarte. Luego sobra decir, por supuesto, muñequeras de todo tipo, solo la del dedo pulgar, que aquí hay una tendinitis que duele muchísimo, la del pulgar. La epicondilitis del codo de tenista. Todo el mundo lo tiene ya, porque ya no es solo codo de tenista, que es, digamos, un poco como la conocemos, sino ya es por cualquier movimiento repetitivo que podamos hacer. Por pelar papas. Justo. Por este movimiento de pelar papas. Es el ideal, que en realidad es el de la raqueta. Exacto. Claro. El enroscar la bola. Exacto. Entonces, pues nada, tienes, por supuesto, cabestrillo, hay accesorios para los deditos, para cuando hay fracturas o hay que inmovilizar un dedito, que son bastante cómodos, en vez de tener toda la férula, depende de la zona que sea del dedo, puede servir o no, sobre todo las falanges más exteriores. Vale. Más distales. A veces, al darnos un golpe, lo que hacemos es que simplemente nos lo dejamos como claro. Que habría Entonces, que movilizar. Estos accesorios te ayudan a solo del dedito y son bastante cómodos. Vale. Pues ya no es tan necesario, pero porque se suelen reconstruir las personas que tienen mastectomía, se suelen reconstruir, pero hay también por ahí prótesis de silicona, sujetadores, pues, todo lo que haga falta. Vaya, esto es un mundo, la verdad es que hasta que uno no tiene la necesidad no te das cuenta, ¿no?, de todas las posibilidades que hay. Y luego ya no voy a decir todos esos elementos que podríamos utilizar para nuestro día a día, como por ejemplo cucharas cuando tenemos poca movilidad. Eso lo nombramos el otro día, aunque estábamos hablando de los miembros inferiores, pero nombramos, hay cubiertos especiales para personas que no tienen mucha movilidad en las manos por cualquier motivo, ¿no? Entonces, hay cubiertos que cuando no se tiene mucha fuerza y no se llega a cerrar del todo la mano, tienen el mango engrosado. Ajá. Entonces ayuda a cogerlos, por ejemplo, para manejar un cuchillo, que es bastante difícil cuando... Sí. Y la cuchara, nosotros solemos tener cucharas rectas que para comer tienes que hacer así, ¿no? Bueno, pues las cucharas vienen de diestros o de zurdos, tienen el mango engrosado o no, dependiendo de la movilidad de la mano de la persona, y en la parte de delante es curvada, entonces la persona coge la cuchara así y así mismo la come. La cuchara, el mango lo tiene recto, pero la cuchara está hacia acá. Qué bueno. Claro, es que al final hay un montón de elementos que nos facilitan el día a día y al final se trata de eso, ¿no?, de calidad de vida, ya tenga uno esas movilidades reducidas. ¿No? Claro, todo lo que pueda hacer la persona por sí misma, siempre que una cosa es que te falte fuerza y otra que si tú puedes comer, además es muy agradable comer tú mismo, ¿no? Sin duda. Las lumbares. Ay, las lumbares. Para las lumbares hay
fajas que cuando te las pones ves la gloria. Pues eso ahí alguna vez que me ha hecho mucha falta ya, afortunadamente. Tenemos las de trabajo, tenemos correctoras, vale, pero hay unas fajas que tienen un doble velcro, tú te la colocas y tú te la intentas ajustar, pero nunca te puedes fajar así súper. Entonces tienen unos segundos velcro y elásticos, que además lo puedes ajustar más abajo, más arriba, y te da descanso más abajo, más arriba, y cuando no estás haciendo el esfuerzo es conveniente soltarlos para no tener tan inmovilizada la zona, pero ya cuando le pones el segundo velcro, ahí ya ves la gloria. Claro, porque en el te ves sonriendo, o sea, claro, lo has probado, ya sabes cómo. Claro, y además cuando te lo pones en un lado y en otro notas los distintos sitios Claro. donde alivia, donde te descansa la espalda. Yo no tengo dolor de espalda, pero te la pones y es un gustazo. Vaya, qué curioso. Así que a la persona que tiene dolor de espalda le tiene que funcionar sí o sí. Genial. ¿Y qué pasa, pues, por ejemplo, eso, para posturas, para el cuello, que a veces sufrimos mucho del cuello y no tenemos una posición... El cuello es muy delicado. Vale. El cuello hay almohadas, pero la almohada es una cosa muy personal. Ahí no aunque nos así digan como te esta es la digo, maravilla del mundo, tiene que ser la nuestra, la que nos falla. Claro. Vale. Claro, hay almohadas, hay collarines, por supuesto, que yo sé de personas con migraña que cuando les da la migraña quieren estar tan quietos que han descubierto que poniéndose un collarín el rato que tienen la migraña en el punto más fuerte, se les alivia más rápido. Hasta eso, pero cada uno coge sus trucos. No voy a decir yo que te pongas... No, obvio. Vale, ni muchísimo menos. Pero digo que cada uno va buscando las cosas que le alivian en según qué momentos y que, bueno, que hay de todo. Claro. Y luego, como decíamos también, ya que estamos hablando de toda esa zona, todos esos elementos que también encontramos aquí, artículos que son para fortalecer. La rehabilitación, están las pelotitas, están así. Hay una cosa que es un hierrito que también es para la misma rehabilitación de manos. Igualmente. Vamos, un Eso mundo de por todo. descubrir. Sí. Oye, me acabo de dar cuenta que estoy en postura de... Te va a hacer falta una faldillera. Voy a ponerme recta, por lo menos. Que si no... Orisa, seguimos nosotros aprendiendo contigo y bueno, la próxima semana más, ¿te parece? Perfecto, gracias. Genial, esperamos no necesitar muchas de esas cosas, pero bueno, si en algún momento sabemos que aquí hay de si todo. en algún momento por lo menos te ves más aliviada. Exacto. Y por cierto, que ya vamos haciendo un adelanto, la próxima semana hablaremos un poquito más de ello, si te parece, artículos de enfermería. Bueno, de enfermería y que para cada uno puede tener en su casa, sí, hay tensiómetros, pulsioxímetros. El próximo día, si quieres, vemos un poco. Genial, porque eso nunca viene de más y además nos gusta ver a nuestros enfermeros con todos los accesorios. Hay cositas que les facilitan el ir con prisas y el día a día de ellos. Sí, sí. Gracias, Orisa. A ustedes. Y como las promesas hay que cumplirlas, nosotros siempre las cumplimos. Más pronto, más tarde, aquí está Ricardo Reguera de nuevo con nosotros para seguir hablando de vestimenta. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Pues nada, nosotros con tiempo de seguir aprendiendo un poquito más. La última vez que estuviste con nosotros hablamos sobre todo de la vestimenta lanzaroteña, dimos una pincelada de que teníamos por ahí también ese libro de la vestimenta de Fuerteventura. Y de todo queremos hablar, pero queremos ir por partes. ¿Qué te parece si empezamos por allá, por el siglo XVIII, que quizás es un poco lo más antiguo que tenemos, con garantía? Sí, por el siglo XVIII, cuando hablamos, ya comentamos la otra vez que en Lanzarote tenemos dos periodos de indumentaria, que es la parte de 18 y 19, y después la parte de 19-20. 18 y 19 es el que conocemos como traje típico, el de sombrerito, ¿no? El de la montera en el hombre, y el 19-20 el del cachorro del hombre y la sombrera o la gorra de la mujer. Vamos a centrarnos hoy en el más antiguo, ¿no? Venga. Este traje, el del 18-19, primero saber cómo surge este traje, cómo se determina que es el traje típico de Lanzarote. Se determina que es el traje típico de Lanzarote porque esto ocurre no solo en Lanzarote, sino en todo el mundo. Todo el mundo llega a un momento determinado, bueno, en todo Occidente, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, toda esta zona, llega un momento en el que llega la revolución industrial y entonces eso, las comunicaciones, todo se hace muy común y la gente ya empieza a vestirse siguiendo modas.
Entonces se deja de vestir de forma tradicional y aparecen nuevas formas de vestirse que van cambiando en aquel momento cada X tiempo, ¿no? Cada 10 años, vamos a decir, ahora con mucha más rapidez la moda. Claro. Pero eso hizo esa evolución, la revolución industrial, la máquina de coser, las industrias textiles, la máquina de vapor, todo eso hizo, la comunicación, todo eso hizo que se perdieran las formas tradicionales de vestir. Entonces, en ese momento cuando se consideran los vestimentas tradicionales de cada sitio, finales del 18, finales del siglo XVIII. La revolución industrial es muy amplia el periodo, pero bueno, se considera como finales del 18, cuando todos los países configuran sus trajes tradicionales, que son, te digo, el italiano, el francés, todos se remiten a esa época, pues el de Lanzarote igual. Cómo se vestía la gente en el siglo XVIII. La forma que tenían, lo que ocurría en ese siglo XVIII es que casi todos los textiles eran producidos en la propia isla. Las lanas, los linos menos, pero sí mucho los algodones, que eran los materiales más básicos para hacerse cualquier indumentaria, la lana y el algodón. Un algodón que era exclusivo de las islas, una variedad que se daba solamente en Lanzarote y Fuerteventura, que era muy apreciada y de la que hoy incluso tenemos muchas prendas testigos, tenemos muchas colchas, muchas toallas, prendas tejidas de algodón cultivado en la isla, hilado en la isla y tejido en la isla. Y de lana, también la lana era pues con lana se hacía pues sobre todo las prendas exteriores, ¿no? Los algodón era para hacer los lienzos, que son las prendas interiores, y las lanas pues para las prendas exteriores. Cuando se quería ya alguna tela de más valor, tal, pues ya se recurría a la importación, se compraban telas, ¿no?, de seda, aunque en Lanzarote también se cultivó la seda, no se tejió, bueno, no hay datos de que se haya tejido, pero sí se cultivó y se exportó algo de seda, pero no hay datos de que se haya tejido. Y con estos materiales, con la lana y el algodón, se confeccionaban pues todas las prendas que utilizaban los habitantes de Lanzarote en aquella época. Nos estamos refiriendo a las clases populares, ¿no? Después a las clases cultas utilizaban más telas extraídas importadas del exterior, pero por lo general las telas que usaban los habitantes de Lanzarote eran telas del país, de materia prima del país, como digo, hilado, tejido. Incluso eran mucho más apreciadas que las que venían del exterior porque aguantaban mucho tiempo, bueno, aguantaban tanto que pasaba de padres a hijos. Fíjate. Y tenemos datos, por ejemplo, en los protocolos notariales, cómo se heredan prendas, pasan de madres a hijas, entonces te las describen y son incluso una fuente de datos muy importante de las indumentarias de Lanzarote. ¿Cuál era esa indumentaria? ¿Cuáles eran? Es un poquito complicado. Cuando hice el trabajo mío fue complicado determinar, decir, mira, en Lanzarote en esta época todo el mundo se vestía así, porque no ocurrió eso. Es decir, había un patrón básico y sobre ese patrón habían determinadas variedades. ¿Vale? Puede constatar como unas 6 indumentarias tradicionales. También era curioso que llegaba una persona y decía, la gente de Lanzarote se viste así, y 10 años después llegaba otra persona y decía, la gente de Lanzarote se viste así, y tú comparabas y parece que aquello no era no coincidían, ¿no? Sí. Pero como te digo, el patrón básico es el mismo. El hombre fue el que menos cambió, el hombre tenía siempre lo mismo, un patrón básico era camisa y calzoncillo, que era lo más básico, es decir, en camisa y calzoncillo podía ir donde quisiera, ¿no? Era el patrón básico, y sobre eso se iba incorporando otras cosas. Las polainas, podía tenerlas o no, con sus ligas. Después el zapato más común era el majo, que era un zapato de origen aborigen que utilizaban los pastores, y la gente majo te aguantaba un mes, ¿no? Después tenías que hacerte otro porque es simplemente un cuero amarrado, sí, y que como es la naturaleza de la isla volcánica y tal, pues poco aguantaba. Un majo, o si no, yo un zapato hecho del país. Y sobre el calzoncillo podía ponerse un calzón en tiempo cuando se quería vestir bien, una faja, que también era importante, después un chaleco, a veces un chaleco que era específico porque por la parte de atrás, en el espaldar, tenía unos dibujos en dientes de sierra, muy característicos de Lanzarote y Fuerteventura. Después una chaquetilla, también era muy común, a veces también muy común, y databa para Lanzarote y Fuerteventura, un marsellés, que es un abrigo bajo, y también capas, eran lo más comunes. Después también ropillas como una chaqueta con unas aldetas un poquito cortas, y chaquetillas, ¿no? Era lo más común. Y después en la cabeza, o montera o sombrero de chambergo. El sombrero de chambergo es un sombrero de ala ancha, que ya se usaba más, como digo, en las clases pudientes, en las clases cultas, pero el hombre de Lanzarote, todo el mundo usaba montera, era el tocado más común y diferenciador del traje de Lanzarote, la montera. ¿Con respecto a los colores?
Los colores el más común, los lienzos era el blanco siempre, y en las lanas el más común era el azul marino, era el que más... y se teñía también en la isla, se hacía, no se teñía con cochinilla ni con horchilla, que eran los productos tintorios que salían de aquí, sino con añil, que se importaba. Y había mucha tradición en teñir de azul, mucho apego al azul marino, ¿no? En el hombre. Después en la mujer la variedad ya es mayor que en el caso del hombre. El hombre era el patrón que hemos comentado, la mujer era un poquito más distinto. La falda, bueno, también tenía un patrón básico que era enagua y camisa. Las enaguas y la camisa, la mujer no podía salir en enaguas y camisa. Bueno, cuando era niña sí, cuando era niña podía estar en enaguas y camisa, incluso en solo camisa porque la camisa era muy larga. Era larga. Solo en camisa podía estar perfectamente y después ya se le iba incorporando el resto de las prendas. Era casi como los camisones. Sí, era una camisa larga. Incluso la camisa es curiosa porque en las descripciones de los protocolos te das cuenta que la camisa, por ejemplo, como solamente se ve las mangas, pues te describen con tanto detalle las prendas que dice una camisa que heredó mi hija que vive en Femé, que tiene las mangas de este material y el cuerpo de este otro. Y siempre te das cuenta que las mangas son de un lienzo de más calidad, porque era muy frecuente además. Era lo que sobresale también. Y eso después cuando investigas indumentarias en otros sitios te das cuenta que eso ocurría en todos sitios. Lo ves en Burgos, en todos sitios ves que efectivamente las partes que se veían en las camisas siempre eran de mejor calidad que la parte que no se veía. Tenía una hechura muy concreta la camisa, igual que la falda. Las faldas también se hacían del lienzo del país, sobre todo algodón, aunque también había lino. Y después por ejemplo, en la parte de abajo, sobre la falda se ponían unas enaguas. Unas enaguas, digo enagua, porque en aquella época no se conocía la palabra falda como tal, sino enagua. Era una enagua de lana, que es la falda que nosotros llamamos actualmente, ¿no? Una falda de lana que podía ser o bien lisa o bien listada. Las dos eran muy comunes. Las lisas solían ser preferentemente azules y las listadas, pues combinando los colores de azul, rojo, amarillo, rosado. Se conserva solo una falda tejida en la isla antigua, que está en un museo en Madrid, en el Museo Etnográfico de Madrid, y es la única falda tejida que se conserva actualmente, la única que se conoce. Después también había otro tipo de faldas de más vestir, como eran la basquiña. La basquiña era una falda, por lo general, o bien de seda de calidad, de seda o de lana de calidad, y se caracterizaba por tener unos ruedos alrededor de volantes, ¿no? Era tipo goyesco, tipo majos, ¿no? Pero eso era muy común en toda España y en Lanzarote también, porque aparecían muchísimos protocolos. Mujeres que vivían en Argana, porque hay muchos datos de Argana, que hoy en día nos parece un barrio extremo, era un barrio en el que vivía gente y hay datos de protocolos de personas con sus basquiñas, ¿no? Y tú hoy le dices, oye, a alguien que en aquella época se vestía de esa forma, y te dice, pero ¿cómo va a hacer esto? ¿No? Pues así era, porque los datos nos lo dicen. Sí, claro. Entonces, basquiña y después también polleras, que son faldas con muchísimo volumen, y después también otro atuendo característico que era el manto y saya, que era una falda negra de lana o de seda y encima otra falda que se llevaba a la cabeza con la que se tapaba. Ah, vale. Porque la mujer en esta época se tapaba mucho, era una costumbre heredada de la península ibérica, no se sabe si por procedencia árabe cuando estuvo habitada por el pueblo árabe o bien una tradición española que llegó después a las islas. Se supone que es una tradición más bien árabe. Y entonces la mujer, no hemos olvidado decir la parte de arriba, ¿no? La parte de arriba lleva por lo general un justillo o un jubón. La diferencia del justillo y el jubón es que el justillo no tiene asilla, hay una forma de justillo, pero no, perdón, asilla, no tiene manga, el justillo, y el jubón ya tiene manga. El jubón es de más vestir y el justillo es de diario. Los justillos de diario eran de lienzo también, de lienzo. Era como el sujetador de la época. Vale. Eran de lienzo y después ya también de lana, incluso de seda, cuando eran ya de más vestir. Los jubones siempre solían ser de más vestir, por lo general eran de lana de calidad o de seda. Eso en la parte superior, y después sobre eso pues llevaban también una prenda tradicional canaria que llegó con la conquista y que perduró hasta hace pocos años, mantilla, ¿no? La mantilla canaria, que las había incluso de colores, las usaban de muchos colores. Hay datos en Lanzarote de verdes, amarillas, rojas, azules, blancas y negras. De todos esos colores se usaban porque te digo, hay datos. Y después sobre la cabeza tenían tres tipos de tocados básicos. La montera también, parecida a la del hombre, un poco más pequeña, la montera, un sombrero de palmito sobre una toca y también el sombrero. El sombrero quizás era el más común junto con la montera. Después el palmito también se hizo, el de palmito, que es el típico que conocemos hoy, el pequeñito ese, que no es tan pequeño, que era un sombrerito más grande.
quizás hasta de menos uso. Hay más datos del sombrero, es decir, sombrero el sombrero de pelo, el sombrero negro, Sí. que no es la cachorra del hombre, Sí, no es la sí. cachorra que vemos hoy en día en el hombre, sino un sombrero tipo cartón, ¿no? Un sombrero que no Son es flexible, redonditos. redondo, con copa, con un poco de ala. Ese sombrero lo tenían todas las mujeres de Lanzarote. ¿Y por qué lo sabemos? Por los protocolos, porque todas las mujeres tenían mantilla, tal, y sombrero de pelo, lo llamaban así, sombrero de pelo. Había sombrererías en la isla y de ellas se surtían. Los sombreros se hacen de lana de oveja o de lana de camello y aquí pues sobraba, ¿no? Claro. Y entonces pues había muchos sombreros, había sombrerería y todas las mujeres tenían ese sombrero de pelo. Y después, como te digo, atuendos como es el manto y saya, con el que se Que el cubría, que se cubre. porque la tradición de cubrirse era, sobre todo porque la mujer lo necesitaba para acudir a un mercado, a un sarao, sin ser reconocida, a una fiesta, para ir por la calle, sin que la gente la reconociera. La gente, algunos dicen también que se aprovechaban de eso para ir medio sucias y a lo mejor está mal vestida por dentro, pero era una costumbre que incluso no solo la usaban las mujeres, que eran las que más lo usaban en esa época, sino también los hombres se enmascaraban con las monteras o con las capas. Ah, claro. Y eso incluso se prohibió. En Arrecife hay datos de que en Arrecife se prohíbe la entrada pues con Si la no ibas montera colada. encalada o con un palo de tal no sé qué, es decir, porque la gente acostumbraba a venir oculto y después no se reconocía a la gente, ¿no? Y después porque era una tradición que la gente que venía de fuera y con el paso de la evolución pues se veía como un poco arcaica, ¿no? Es decir, imagínate una persona que viene a la isla a conocer y está todo el mundo enmascarado y no ves a nadie y vas a una tienda y está todo el mundo oculto. Casi como ahora. Sí, sí, con las mascarillas ahora no queda más remedio. Que no era el ocultarse para el sol como Claro. conocemos hoy en día, Es que sino siempre hemos ocultarse. dicho que se tapaba uno por el sol, fíjate. No era para eso en ese momento. En ese momento se ocultaban para no ser reconocidos, sobre todo las mujeres, que eran las que más problemas tenían para relacionarse, ¿no? Sí, En aquella sí, época tenían muchas dificultades. ¿Y el calzado de las mujeres? El calzado de la mujer era a ver si me sale la palabra, hoy estoy espeso. Es un zapato que no tiene tacón, ni tiene la parte de atrás, solamente la parte de adelante y vale. ese era el más común, la chinela. La chinela de meter. La chinela de meter, que todo el mundo dice, pero una chinela si son las cosas más incómodas, pues es lo que había. Si hay veces que cosas que no son difíciles de reconocer, pero que son así porque tenemos los datos. Incluso aparecen los pocos grabados que hay de Lanzarote, aparece la mujer con chinela, ¿no? Y la chinela era uno de los más comunes. Después también podía usar los majos, igual que lo usaba el hombre. Y después zapatos hechos en el Son país. el cuero atado. Y después zapatos hechos en el país, porque zapaterías había miles. Bueno, todos recordamos que antes había zapatería, pues en la época anterior había todavía más, porque los zapatos que se usaba la gente eran hechos en el país, por lo general. Pues zapatos hechos en el país, de piel virada, y con un poco de tacón, con suela corrida, y eso es zapato. Y en el hombre, pues también el majo, también es muy común, y el zapato hecho en el país. Vaya, pues sí que había bastante variedad, Sí, sobre todo para las era mujeres. bastante más variado, sí. Y lo que pasa es eso, tenemos todos esos datos, entonces por eso te dije que cuando decir este es el traje típico de Lanzarote fue un poco complicado. Entonces Claro. podemos decir que habían estas indumentarias tradicionales en la isla y que cada cual pues puede elegir la que más le guste o la que más se siente identificado, pero no podemos decir que haya un traje exclusivo que se usó en Lanzarote en esa época por parte de la mujer. Por parte del hombre, sí. Sí, es más, el hombre más la montera, concreto. el chaleco, Exacto. los calzoncillos, la camisa, las polainas, mucho más fácil o más común. Pero la mujer la variedad era bastante más grande. Después otra cosa que te das cuenta cuando haces esta investigación es que te pareces bastante más a las otras islas, de lo que muchas veces la gente quiere diferenciarse, ¿no? Que mi traje típico es así, y no solo el de Lanzarote, sino el de Teguise, y el de Taiche, y el del barrio, y el del... O dicen, no, es que nosotros vestíamos distinto o queremos vestirnos, el que había es lo que era. Entonces todo el mundo, lo digo porque muchos grupos folclóricos cuando se Sí, conforman es siempre cierto. quieren ser distintos, ¿no? Y eso no debería ser así, porque son Porque lo que al final es, todo- lo que había es lo que es, y lo que tenemos que lucir y que llevar es lo que se usaba. Podemos ¿no? cambiar la mantilla y Exacto. la... Pero poco más, es decir, luego pero era después. muy variada, y yo creo que eso enriquece, ¿no? Eso enriquece sí. en todo caso las indumentarias, ese valor etnográfico que tenemos ahí. Aún así, las cosas, como decíamos, la moda va cambiando y Sí. hoy solamente estamos hablando del siglo XVIII-XIX, pero todavía hay una evolución. Sí, después hablaremos en otro momento del 19-20, que ya después de la Revolución Industrial, aunque en ese momento ya las modas, los figurines, yo no sé si tú te acuerdas de oír de los figurines. Los figurines, tú eres más chica sí. que yo, pero los figurines llegaban a las casas y las mujeres veían los figurines y sacaban los patrones
y sacaban blusas, camisas y todo. Pues bueno, con la llegada de los figurines, de la fotografía, que cuando la gente veía la fotografía, a lo mejor veía a una actriz o a la reina vestida de una forma, pues sobre la marcha se hacía esa falda o esa blusa, cosa que en la época anterior no ocurría porque no había imágenes, ¿no? Había cuadros y tal, pero acceder a imágenes es muy complicado. Pues con toda esa evolución, pues las cosas cambiaron mucho y entonces todo el mundo empezó a vestirse más o menos igual. Vemos las fotos antiguas, ¿no? Apareció la fotografía, como digo. Pero en Lanzarote había algunos elementos específicos, característicos, que nos permitieron crear un segundo periodo de indumentarias tradicionales, que es el que hablaremos en la otro próxima. día, porque también es muy, muy interesante. El primero es interesante, pero el otro también es muy interesante. ¿Y en el segundo periodo o es posterior, cuando se empiezan a cumplir las promesas de que hay que vestir de un determinado color eso en función de...? desde el anterior ya tenemos en los protocolos, por ejemplo, sobre todo gente que muere, que fallece y quiere que la amortajen con el hábito que lleva del Carmen, o quiere que la amortajen con el hábito de los dolores. Entonces eso de los hábitos es una cosa que se conoce desde la época, no es del periodo del cercano, sino del antiguo. Igual que cumplir una promesa y el resto de mi vida tengo que ir vestida de marrón. Exacto, sí, eso seguro no sé, eso es desde la época anterior se conoce. Fíjate. Mucha gente que, como te digo, tenemos por esos datos, solo los protocolos que te comento es una fuente de datos espectacular, porque te habla de la vida cotidiana, ¿no? Te habla del sartén que tenía y se lo deja no sé quién, te habla de todo, entonces te habla de indumentarias y te habla, por ejemplo, te da datos que cuando me muera quiero que se amortaje con el hábito que llevo de los dolores, es decir, seguro que estaba vestida de negro de arriba abajo, o con el hábito que llevo de Santa Rita, que es un negro con un poco de blanco, o el hábito que llevo de tal. Lo de los hábitos también tiene su historia, y porque los hábitos no son iguales en todos sitios. Los hábitos, hay algunos que están específicos, ¿no? Por ejemplo, los dolores siempre es negro y el Carmen siempre es marrón y negro, pero después hay otros que depende de cómo esté el santo en su pueblo, porque no es lo mismo la Candelaria de Tías que la Candelaria de Tenerife. Entonces el hábito de la Candelaria, en función de cómo tengan vestida la Virgen de Tías, usaban el hábito. Si es de azul y blanco, y a lo mejor en Tenerife la tienen de amarillo y blanco, pues allí es amarillo y blanco y aquí es azul. Es decir, que a veces en función de cómo vestían al santo en el pueblo, lo que pasa es que hay algunos santos que tienen indumentaria típica, por ejemplo el Carmen va marrón y negro, sí o sí, pero hay otros que varían un poquito, y entonces por eso a veces la gente discute, no, es que el hábito de Santa Rita no es así, sino tal, porque eso dependía de cómo estuviera vestido ese santo en el pueblo. Creo que vas a estar más de 4 y 5 programas. Yo te lo digo para que te vayas haciendo la idea. Yo encantado de colaborar y que la gente conozca nuestras indumentarias, que es un rico patrimonio que tenemos, que hay que valorar, y que ahora con la pandemia no lo lucimos mucho porque se han reducido mucho los actos en los que la gente se viste, pero es un rico patrimonio que tenemos ahí que se ha empezado a valorar, porque yo creo que se lo merece, y que es muy atractivo porque encierra muchísimas tradiciones. Detrás de una simple montera, pues las lanas, los tejidos, los cultivos, cómo se extraía la lana, cómo se cardaba, cómo se hilaba, cómo se tejía, todas las tradiciones que hay detrás, cómo se colocaba la montera. Es decir, con una simple pieza puedes hacer un libro hablando de datos de ella. La montera es una pieza importantísima en Lanzarote que la define, ¿no? Porque el resto de las prendas muchas veces son prácticamente igual. Claro. Un hombre de Lanzarote le quitas la montera y el resto de las prendas, con algunos pequeñitos detalles, las ves exactamente igual en Madrid o en Barcelona o tal. Hay un par de detalles, y en esto está la montera, que te dicen que es el traje típico de Lanzarote, ¿no? Y una de ellas es la montera, porque el resto de las cosas, aunque nos parezca tal, se asemeja mucho a otros sitios también. ¿Y la forma de ponérsela? La forma de ponerse la montera era súper versátil. La montera, tú te imaginas los chicos con la gorra hoy, ¿cómo se la ponen? Claro. Para aquí y para allá. Pues primero estaba la personalidad que se la ponía, y se la ponían de 100.000 formas. O sea, igual que hoy. Igual que hoy, exactamente igual. Para un lado, para aquí, como a ellos se les gustaba más cómodo. La montera tenía el proteger, ¿no?, la cabeza, porque es lo que había en aquel momento para el sol y para todo. Entonces tenía una posición básica, la normal, si ponerse la gorra así, ¿no? Tenía la montera una posición básica, pero después había personalidades con eso. Y después cada montera era específica de cada persona, se identificaba porque tenía unos bordados que hacían que te identificara. No sé si comenté, por ejemplo, en los protocolos no, pero hay en los jueces de paz, sabes que antes la gente accedía a los jueces de paz, pues hay un juez de paz de un señor que denuncia a otro porque le robó higos en Taiche, y entonces como muestra lleva la montera que se dejó este hombre allí. Vaya. Y claro, esa montera era la de él, porque estaba bordada. Si lo está denunciando él, diciendo, esta montera que es la de fulanito,
fulanito fue el que me robó los higos. Vaya, y sí, qué estaba curioso. identificada. Curiosísimo. Sí, sí, o sea, hay como muchos hoy le datos. bordamos los nombres en las Sí. chaquetas a los niños en el cole cuando son Se pequeñitos. identificaba, Vamos. no era, hay una base que era siempre la visera, ¿no? Que es la que se bordaba. La visera tiene siempre el fondo amarillo o rojo a veces, y los bordados suelen ir en verde y rojo, a veces también en blanco, rosado, pero debió ser exclusiva, es decir, que no todas las monteras eran exactamente iguales, sino que cada persona tenía su identidad con ese bordado o con ese tal, para que la montera fuera solamente de él. ¿Como para llevarlo a un juicio? Como para llevarlo a un juicio. Curioso. Sí, señor. Pues Ricardo, lo dicho, te Nada, queremos de vuelta. seguimos. Muy bien, encantado. Muchísimas gracias por toda esta Nada, información y ustedes. que no se pierda. Vale. Un equipo profesional multidisciplinar de asesoramiento a empresas e instituciones, cuya motivación es prestar un servicio ágil y de máxima calidad a todas las áreas de su estructura interna que precisan de un soporte especializado. Visítalos en Arrecife, en la calle Dr. Juan Negrín 72. Marca Gestión. Pues como siempre nos encontramos en Clínica Veterinaria Jameos y yo creo que lo que toca es lo que hay. Félix, la calima. No puedo ni respirar y así le pasarán a nuestras mascotas, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, así, pues eso también, igual, que da miedo abrir la boca porque empiezas a masticar tierra. Bueno, Oye, es que esto- asusta porque te quedas un ratito quieto y de repente dices, uy, mis zapatos, ¿qué le han pasado? Sí, y el coche, qué alegría da. y Bueno, las pero no sé, ventanas. el coche hasta me reconforta. Pero bueno, ¿cómo le En fin, afecta también a nuestras mascotas? Estamos acostumbrados, vivimos donde vivimos, pues ya sabemos que esto cada cierto tiempo nos cae una y tiene sus consecuencias, claro. También a ellos también les afecta y bastante. Y mucho, exacto. Sí. Bueno, pues está muy claro, la calima, ya sabemos, polvo del desierto, pero eso de polvo así es muy genérico. Claro, ¿qué es lo que viene aquí flotando? Bueno, vienen muchas cosas y la verdad es que fastidian bastante, ¿eh? Esto, claro, trae primero partículas de arena del desierto y de paso pues trae una cantidad de otro tipo de partículas como son ácaros, bacterias, virus, polen, semillas, bueno, y todo esto nos viene de 100, 200, 300 kilómetros más allá. Entonces, digamos que esto lo que hace es que nos introduce aquí cosas que normalmente no están, ¿no? Claro. Entonces eso pues tiene sus consecuencias, ¿no? La primera que se suele ver es pues directamente la acción, digamos, mecánica irritativa, ¿no? Pues la arena que viene en el aire, si a nosotros nos da la impresión de que masticamos tierra, pues a ellos también. Pero bueno, eso cuando lo respiran, pues pasa por la garganta y bueno, pues hace estragos. Siempre cuando llegan días de calima, la semana siguiente se nos llena la consulta de perros con tos, haciendo como esfuerzos de que tienen aquí algo en la garganta, que están atascados, que si se habrá clavado un hueso. Bueno, no se ha clavado ningún hueso. Sencillamente pues todo eso provoca una irritación, una faringitis, ¿no? A nosotros lo único que nos produce es como una molestia, que raspeamos un poco y tomamos miel y líquidos y esas cosas y ya está. Claro, el perro no sabe qué le pasa ahí. Entonces el perro se nota ahí, uy, que se me ha inflamado esto y bueno, pues empiezan a hacer como un esfuerzo como para, voy a expulsarlo, ¿no? Entonces ya no es un carraspeo como hacemos nosotros, que hacen como un ruido, así que parece que van a echar por ahí los pulmones, ¿no? Y encima esto pues lo hacen mucho por la noche y nos enteramos, ¿no? Porque por la noche es como que toda la casa se cae, se viene abajo del ruido que nos está haciendo Cookie o Tommy. Sí, tal cual. Y bueno, es muy escandaloso. En ese aspecto los perros son un poco dramáticos, ¿eh? Hacen una parafernalia un poco exagerada. Y bueno, no es un proceso grave, pero claro, la gente se asusta mucho. O sea, esto muchas veces nos llaman por la noche de urgencia, que está el perro fatal, que se está ahogando. Bueno, no es tanto como eso, sino pues eso, que el animal
lo manifiesta de una manera bastante exagerada, ¿no? Una faringitis no deja de ser una inflamación de la garganta. ¿Qué hacemos? Bueno, pues le damos antiinflamatorio, le damos un poquito de antibióticos si se hace falta. Y luego, pues bueno, esos consejos que se damos siempre, pues que beba mucho líquido. Siempre decimos, bueno, usted se lo explica. Usted se lo explica a él que tiene que beber mucho líquido. Claro, Cookie no quiere beber, ¿no? Eso no funciona, pero bueno, pues podemos probar a darle fruta si le gusta, que es una manera de tomar líquido. Y bueno, como mínimo asegurarnos que tenga siempre abundante agua fresca, porque eso le vendría bien, ¿eh? Todo lo que sea humedecer la vía respiratoria, pues les va a aliviar bastante. Claro, el problema viene cuando ya este problema nos aparece un animal ya, por ejemplo, cardiópata, que tiene problemas cardíacos. Bueno, desgraciadamente pues se ponen todos peor. Cuando llegan las dichosas calimas, todos los animales normalmente ya de edad bastante avanzada, que están con su corazón ahí medio que va al tran-tran, pues suelen notar cómo los síntomas empeoran. Con el animal que cuando tiene fatiga, que la respiración que le cuesta, normalmente en estos días se ponen peor, claramente. Y bueno, el consejo siempre es estos animales pues hay que tenerlos escondidos en casa. Salir lo menos posible, no abrir mucho las ventanas, ventilador para que el aire se mueva. Hombre, y lo mismo, intentar que tomen bastante líquido y tener muchísimo cuidado con la medicación, que se la tomen bien. Incluso pues algunos animales necesitan un refuerzo en estos días tan marrones. Pero bueno, son medidas que hay que tomar un poco a nivel preventivo. O sea, sabiendo que viene calima, pues ya interesa antes de que el animal se ponga muy mal, pues tomar esas medidas. ¿Qué puede pasar? Hombre, pues entramos en las insuficiencias respiratorias. Bueno, pues hay animales que sí se llegan a poner muy mal porque su corazón no da para más y sus pulmones tampoco, ¿no? Entonces el sobreesfuerzo de tener que estar luchando contra estas partículas de polvo, pues muchas veces les pone un poco al límite. Hay muchos que necesitan un suplemento de oxígeno. Bueno, pues hay que tener un poco de cuidado con ellos, lo que decimos siempre. Los famosos, bueno, no vamos a dejar un programa sin hablar de nuestros amigos los bulldogs. Sí, pobrecitos míos. Estos no necesitan ser cardiópatas ni directamente les sienta como un tiro. El tema de la calima les dificulta la respiración muchísimo, ¿no? Y bueno, pues hay muchos perros que se ponen azules, que tienen insuficiencias respiratorias severas por culpa de este ambiente tan seco. Con ellos, pues lo mismo que los otros, mucho cuidado, no sacarlos en las horas centrales del día, sacarlos poco, mientras dure el polvo, pues mejor en casita, y tener cuidado, bueno, lo que se pueda, ¿no? Y luego, pues bueno, hemos dicho que viene junto con el polvo y la arena, nos llegan otras cositas, ¿no? Y esto ya, pues bueno, el terror de los dueños de los perros es que su perro empieza a rascarse como loco. Todos los alérgicos, adiós, se desbaratan, ¿no? Los famosos ácaros, el polen, las semillas que vienen ahí, todo eso normalmente tiene, bueno, efectos terribles. Picores como locos, bueno. ¿Cómo evitamos esto? Pues aquí ya no sé qué decir, porque claro, ya no podemos ni esconder al perro porque esto se mete en casa, ¿no? Y en cuanto cuando tienen contacto con esas partículas, normalmente se desbarata todo, ¿eh? Entonces al final acaban todos en el veterinario ya desesperados. Ahora mismo está incandescente el animal rascándose como loco. Bueno, pues hay que recurrir a la medicación y a tener cuidado y a dejar que esto se pase, porque es que al final no hay mucho más que se puede hacer. Se recomienda, pues sí, baños frecuentes en estos días para intentar eliminar del pelo todo lo que se pueda, pero evidentemente esta es una batalla un poco perdida, ¿eh? Los días de calima realmente poca protección les vamos a poder dar en ese aspecto. Y bueno, ya sabemos que lo de los picores es una de las peores cosas que lleva la gente, ¿no? con su perro, que muchas veces además no nos entra en la cabeza eso de que nuestro perro tiene una enfermedad crónica, como es una alergia, y la gente todavía se sorprende mucho de, joder, llevaba 5 meses que no y de repente otra vez, ¿no será que ha cogido pulgas? Bueno, las pulgas, siempre las pulgas. Bueno, no, hay otras cosas y entre ellas está la dermatitis atópica, que en pues eso, tiempos de calima hay que saber que nos va a fastidiar y mucho. Por lo tanto, la recomendación,
Intentar sacarlo lo menos posible, que estén en un ambiente lo más limpio posible dentro de lo que cabe, porque hay cosas que no se pueden evitar y ese polvillo se mete donde quiera. Difícil. Mira que nosotros tenemos ahora un remedio para todo esto. Que es Justo lo estábamos hablando hoy, oye, que esto va a ser la solución para la lima. El bozal que hemos puesto a nosotros nos ayuda, en cambio ellos pues están expuestos. Sí, es que poco más se puede hacer que eso, ¿no? Ya hemos dicho... Ayuda mucho el hidratarlos bien, humedecer las vías respiratorias y para el tema de las reacciones alérgicas, pues hacerse a la idea de que seguramente va a haber problemas y va a haber que acabar visitando al veterinario. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? A nosotros, como nos encanta venir a verte, ¿qué vamos a hacer? Yo votaría para que nos pongamos todos a soplar muy fuerte, a ver si esto se va. Que se vaya todo, incluida la mascarilla. Hoy, por favor, sí. Feliz, gracias como siempre. Muy bien. Bueno, prometidos deuda, y aquí me ven con el piramidal, bien puestito en su sitio, nervio asiático, y con el doctor Barroso, por supuesto. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas, María Elena, te iba a decir, María Elena. Sí, pero bueno, también está, también. Estamos las dos. Bien, doctor. Óyeme, sí, vamos a empezar hoy. Buenas a los estimados televidentes. Aquí vemos este gráfico, bueno, más o menos traté de dibujarlo que se entendiera algo. Aquí vemos de frente, esto es la pelvis, este es el sacro y esta es la columna vertebral. En esta es la vista lateral también, esta es la pelvis, o sea, el ilíaco, el fémur y la columna vertebral. De las vértebras lumbares sale unas raíces que se unen y forman un nervio grueso que se llama ciático. Y este nervio pasa por detrás de un músculo, o por debajo, vamos a decir por debajo, mejor, vale, de un músculo que viene desde el sacro, desde el borde anterior interno del sacro al trocante mayor. Este músculo se llama piramidal o piriforme. Tiene dos nombres. Vale. Entonces, bueno, ¿qué sucede? En ocasiones, que después vamos a decir las causas, este músculo sufre un espasmo, una contractura y provoca una ciática. Hable usted. Un dolor terrible y horroroso. ¿Por qué? ¿Por qué sucede precisamente? Un dolor intenso, que te deja además inmovilidad, porque te deja incluso, llega a dejarte en una posición de encorvada. La contractura del músculo piramidal, repito, al comprimir el nervio ciático, provoca una falsa ciática, porque la verdadera ciática, que es cuando hablaremos la semana que viene, comienza arriba y va a través del nervio comprimido, sensaciones de hormigueo y dolor intenso, pero llega hasta los pies. Pero la pseudociática o falsa ciática provocada por el piramidal, el dolor sí es cierto que comienza en el glúteo, la nalga, corre por detrás del muslo, pero hasta la rodilla. No pasa la rodilla. Tienes experiencia y como has sido paciente, pues puedes también aportar alguna información. Es difícil al final diagnosticar el síndrome piramidal, porque, por ejemplo, en mi caso, fueron muchos años hasta que... Muchos años, porque tenían que haber dado esta digamos, semiología. El piramidal llega a provocar una falsa ciática, pero el dolor no sobrepasa la rodilla, llega hasta la rodilla y es por detrás del muslo. No pasa la rodilla, pero quizás a veces la gente se confunde. Pero ahora, ¿por qué llega las causas? Sí. Es muy importante, porque lo importante es la prevención. Pero bueno, las causas, ¿cuál es? Por ejemplo, un sobreentrenamiento. El individuo que camina, que corre sobre el asfalto, terreno duro, pues eso va provocando
también las contracciones de los glúteos y del piramidal. A veces son problemas desde el punto de vista anatómico. Hay personas con una escoliosis, hay un desbalance, por lo tanto, al haber un desbalance, el músculo tiende a tensarse y a estirar. También cuando hay discrepancia de extremidades. Normalmente todos tenemos una discrepancia de milímetros, porque el cuerpo no es parejo, es mitad y mitad que se unen, para que lo sepan, ¿eh? Entonces hay una mitad que siempre es más corta, digamos, milímetros, pero puede haber un desbalance o un acortamiento o una disimetría de más de 1 centímetro. Y eso, pues, al provocar ese desbalance, provoca que el músculo se contraiga y haga un espasmo. Como se dice, se contraiga y mantiene ese espasmo y provoca el síndrome de enfermedad. Pero bueno, esas son las causas. Pero, ahora, ¿cómo los prevenimos entonces? Ahora, ¿cuál es la prevención? Que es a lo que voy. Lo fundamental aquí de este programa es cómo prevenir. Ya conocemos algo, pero si usted tiene dolor en la nalga o glúteo, que se le corre por atrás y no le pasa de las rodillas, usted tiene un síndrome piramidal. Ahora, si usted, ¿dónde ocurre más? En los deportistas, en los trabajadores también, en lo que se encarga de peso, pues todas estas cosas. ¿Cómo se evita? Primeramente, los deportistas que entiendan bien, los futbolistas, que sobre todo, y los que corren por las calles. Primero, un buen calentamiento. O sea, el calentamiento, la irrigación sanguínea al músculo, para que ese músculo esté preparado para el esfuerzo físico que va a hacer. El calentamiento, y lo otro es, durante el calentamiento, hacer estiramiento. Es una lástima que yo no puedo hacer esto aquí, pero estiramiento fundamental es estando sentado, estirando la pierna al máximo y flexionando, con la pierna estirada y flexionando al máximo, hasta llegar a tocar la punta de los dedos de los pies. Ya yo estoy muy... No, pero todavía puedo... Así, hazlo, así. Exactamente, así. Vale, aquí. Pero con una pierna, la pierna doblada, y una doblada, una así, exactamente, y la otra así. Entonces ese ejercicio, hacerlo repetitivamente, 20 o 30 veces, y entonces un buen calentamiento evita que el músculo, o prepara el músculo para que no se contraiga, claro, lo que se llama un espasmo. Entonces, otra de las situaciones de prevención es que después que usted haga el ejercicio, después que los jugadores de fútbol aquí, que sobre todo es lo máximo, o los corredores, o cualquier deportista que necesite usar sus piernas y correr, etcétera, después de eso también hay que hacer otro estiramiento. Y otro ejercicio de estiramiento para mantener la relajación de esos músculos y evitar las contracturas, porque cuando hay un espasmo, a veces que sucede en el piramidal, el espasmo se mantiene. Claro. Y cuando se mantiene, entonces ya es imposible hay que hacer tratamientos ya específicos, infiltraciones, y a veces llega hasta la cirugía. Me viene a la memoria otra causa, y disculpen la cosa retroactiva. Entre las causas que dije, también existe la cirugía. Cuando se opera la cadera, por ejemplo, a quien le pongan una prótesis de cadera, puede haber, siempre que hay operaciones, hay un tejido fibroso en la cicatrización y puede haber adherencia, es como se llama. Tanto las hay aquí dentro del abdomen como las hay en una operación de cadera. Y esa adherencia puede también provocar contracturas del piramidal, por adherencia. ¿Me entiendes? Pero bueno, eso es lo menos frecuente. Lo más frecuente es la sobrecarga. La sobrecarga o algún desbalance que tenga, una escoliosis, cualquier cosa, pero la sobrecarga es lo más frecuente que hay. Y levantar pesos también sin tener una previa preparación. O sea, cuando usted va a hacer cualquier ejercicio físico, incluso
los trabajadores también, se lo estoy diciendo, sobre todo de la construcción. No llegar y empezar es primero hacer ejercicios de movimiento, de estiramiento, para darle actividad sanguínea, que la sangre, el oxígeno que lleva, es precisamente lo que le va a dar la energía al músculo, y entonces comenzar a hacer las labores tanto de la construcción como la deportiva. Siempre hacer ejercicios de calentamiento y en este caso los deportistas, el estiramiento que ya lo hiciste muy bien ahí, y lo que se supone que los entrenadores, que deben conocer todas estas cosas, pongan a los niños o a los jóvenes a hacer calentamiento de estiramiento. Y lo soy muy sincero, he ido a ver a mi nieto haciendo práctica y le ponen a correr, pero no lo veo a ninguno haciendo estiramiento. ¿Me entiendes? Muy importante. Entonces, no lo veo. Corren 2 vueltas al círculo y vamos a... No, eso sí se calientan, pero no estiran. Así que una recomendación a los que me están escuchando y me están viendo es que hagan ejercicio de estiramiento para evitar las contracturas musculares, no solo del piramidal, de otros músculos también. Entonces, esta es la profilaxis, evitar el piramidal se contraiga no haciendo ningún tipo de ejercicio. Y si hace después ejercicio físico, posteriormente también hay que hacer estiramiento y relajación, que tampoco lo hacen. Lo digo porque ahora voy a ver a mi nieto y yo sí, cuando sale de ahí le digo para casa, vamos arriba, y lo obligo, aunque a regañadientes, a hacer estiramiento. Sí, al final es un ABC, es decir, calentamiento y estiramiento, actividad deportiva y volver a estirar. Y volver a estirar. El final es siempre estirar para esos músculos que se relajen y no se lesionen posteriormente. Se evitan muchas cosas, se evitan hasta las fracturas fibrilares, se evitan muchas cosas. Por lo tanto, la diferencia, digamos, entre el síndrome piramidal y una sacrolumbalgia es el dolor, hasta dónde llega, empieza en el glúteo y termina en la rodilla. Exactamente. La sacrolumbalgia la vamos a ver la semana que viene, con la lumbalgia incluida. Claro. Pero muy bien. Tienen relación, pero no la tienen. Es decir, son dos cosas absolutamente diferentes. Son cosas que tocan el mismo nervio, pero no, de forma diferente. Claro. ¿Me entiendes? Iremos conociendo esa diferencia, y sobre todo porque a veces el paciente mismo tampoco sabe cómo explicar el dolor y cómo llega, y aunque le hagan las manipulaciones, a veces se puede llegar a confundir. Sí, esto es muy importante. También aquí dar el conocimiento de la sintomatología, pero lo más importante es la prevención. Evidentemente. Exigir, así como lo digo, con todas estas palabras, que en el entrenamiento, cuando vayan a hacer entrenamiento los chicos, tanto de fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano, no corran solo, ejercicio de estirar, esos ejercicios que hiciste, de estirar, todos los técnicos tienen que saber eso. Vamos a hacer el ejercicio de estiramiento y vamos a ver cómo vamos a disminuir muchas lesiones que son provocadas por esto, las lesiones de fracturas fibrilares, que bastante he visto yo en mi consulta aquí en el ICAR. Entonces, vamos a prevenir para evitar tener que lamentar. Siempre, ese es el consejo. Más vale prevenir que curar. Estirar. Doctor, gracias. Me lo llevo, que lo tengo ya bien guardadito, aunque ya me lo sé de memoria, lo tengo bien guardadito. Muchas gracias. Bien, hasta la semana, dentro de 2 semanas. Exacto. Si Dios quiere, siempre hay que pedirle a Dios que nos dé salud. Según decía mi abuelo, si Dios y la burra quiere. Y la burra porque como se te ponga adelante no te deja entrar al barco. Sí, señor. Gracias, doctor.